Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 7 y lleva como título Tu amor es grande. ¿Hasta dónde? Hasta los cielos. Así es, el título es Tu amor es grande hasta los cielos. Quédese conmigo, vamos a empezar a estudiar esta lección. Ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñeme. Padre de amor, tú que moras y reinas por la eternidad, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Te damos muchas gracias, darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra por medio de la lección de la escuela sabática. Rogamos, Padre, tu perdón, tu bendición y tu Santo Espíritu para discernir lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero mencionar que vamos a estudiar Salmo 136, 51, 130, 113 y 123. Nos recomienda leer estos salmos, estos capítulos. Muy bien, texto para memorizar. Acompáñeme al Salmo 57, versículos del 9 al 10. Allí lo tiene en su pantalla. Vamos a leerlo juntos. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Los salmistas, mis queridos, ellos reconocen y hemos visto durante las lecciones anteriores cómo son espiritualmente pobres y necesitamos de la ayuda de Dios, de la misericordia de Dios. Por nosotros mismos, ni por ellos, había cómo presentarnos al trono de la gracia, al santo trono de Dios, si no fuese por la obra intercesora de Cristo Jesús. El Salmo 40:17 dice una esperanza. Dice el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, note la condición, afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Todos ellos, los salmistas, y usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. Podemos decirlo con certeza que los salmistas necesitaban el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que también, como dice el salmista, yo necesito que me escuches, que mires mi clamor y que me rescates. Los salmistas también subrayan el hecho de que todos, el mundo en general, necesitamos de la misericordia de Dios por completo. Ahora, la dicha que tenemos usted y yo es que la misericordia de Dios es eterna y mientras esté el espacio de la gracia disponible para usted y para mí, podemos acceder a ella. Dios es misericordioso, lo vemos desde la creación y también conforme iba acompañando al pueblo de Israel, y aún así es impresionante cómo el pueblo desechó a Dios muchas veces, pero Dios se mantuvo firme en su pacto y siempre les otorgó esa posibilidad de regresar a los brazos del Señor y poder reconciliarse y perdonar el pecado que allí ellos habían cometido. El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista reconoce que se han cometido iniquidades frente a Dios, pero note aquí la misericordia de Dios. Él es quien te perdona esas iniquidades que por tantas razones ellos y también nosotros nos hemos apartado de Dios, pero Él es el quien nos perdona. Y también note que esas dolencias muy posiblemente por nuestras propias decisiones, aún así, el Señor, como si fuéramos ovejitas que nos alejamos y nos maltratamos en el camino, pues allí hay una dolencia. El Señor también se encarga de sanarnos. Y como les mencionaba, el pueblo de Dios tiene un gran consuelo, que es
el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Si el Señor no hubiese sido fiel a su pacto, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto con usted y conmigo, pues tendríamos un gran problema porque nosotros constantemente fallamos, pero el Señor, como su palabra no cambia, como su carácter es amor, Él sostiene su pacto hasta el tiempo determinado. Así que entonces las súplicas del pueblo, aunque muchas veces son apremiantes, es decir, la ayuda es inmediata, tanto como para la persona como para el pueblo. Estas suelen estar llenas de esperanza. No es solo un quejido, no es solo un lamento en el último suspiro o simplemente para la perdición, sino que es un lamento con la esperanza de que Dios, esa misericordia que es eterna, la va a derramar en ese momento apremiante. Por eso estas declaraciones, estos clamores se dirigen al Padre Celestial. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Aquí presenta una figura de personas en debilidad, los huérfanos, las viudas. Bueno, Dios va en defensa de ellos también. El Salmo 89:26 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Así que vemos también cómo las nuevas experiencias que atraviesa el salmista de la gracia y el amor de Dios, lo que hacen en él es fortalecer su determinación de adorar y de servir a Dios y a nadie más. Que esa también sea nuestra experiencia durante el estudio de esta lección. El Salmo 136 tiene una particularidad con respecto a otros salmos y es que por cada párrafo intercala la frase o la expresión porque para siempre es su misericordia. Es muy importante para el salmista hacer énfasis de la misericordia de Dios en cada uno de los eventos a lo largo de la historia y también que han acompañado al pueblo de Israel en momentos sea de desobediencia de ellos o de salvación por parte de alguna lucha que tuvieron con algún pueblo que debían atravesar por allí o bien fueron atacados por el pueblo. Entonces el Salmo 136, por ejemplo, del versículo 4 al 9, hace referencia a esa misericordia de Dios con respecto a la creación de la cual usted y yo somos parte. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de dioses. Alabad al Señor de señores, al único que hace maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento y al que extendió la tierra sobre las aguas. Ahí también menciona cómo hizo las grandes lumbreras, cómo hizo que el sol se señorease en el día y la luna y las estrellas se señoreasen en la noche. Entonces hace referencia en cada uno de estos eventos, intercala, porque para siempre es su misericordia. Así del versículo 4 al 9 hace referencia de la creación de Dios y cómo Él es Dios de dioses, no porque existan otros dioses en sí, sino que al hacer referencia a que Él creó el sol y la luna, pues los otros pueblos adoraban a esos astros creados por el Señor. Y el Salmo 136, de versículo 10 al 29, hace referencia de cómo Dios, en su misericordia, rescata y cuida al pueblo de Israel durante eventos importantes. Por ejemplo, el 10 dice, al que hirió a Egipto en sus progenitores, al que sacó a Israel en medio de ellos. El 12 dice, con mano fuerte y brazo extendido. También el 13 dice, al que dividió el mar rojo e hizo Israel pasar por él, de cómo lo pastoreó al pueblo en el desierto, cómo también hirió a grandes reyes una vez atravesado el mar y también menciona cómo Dios venció incluso a Og, rey de Basán, aquel hombre gigante que pues en solo su apariencia era impresionante,
pero que Dios también pudo rescatar y llevar al pueblo por esa senda que parecía pues imposible ante los ojos humanos. Dios los acompañó. También nos menciona la lección como Dios es Dios de dioses y Señor de señores, haciendo esa referencia a que no había alguna deidad posible que estuviese superior o tuviese algún poder similar siquiera a lo que Dios, el Dios de Israel, podía ofrecer, no solo para su pueblo, sino para aquel que le reconocía como Dios soberano. Estos grandes prodigios que hizo el Señor, nadie los puede imitar. Son milagros, son eventos sobrenaturales. Solo Dios puede hacerlos. Y ese Dios mismo que aclama aquí el salmista, que puede e hizo todos esos milagros impresionantes, es el mismo Dios que usted y yo servimos hoy. Me gusta esa expresión donde dice la mano fuerte y del brazo extendido del Señor, según el Salmo 36, versículo 12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Allí resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. Esta misericordia de Dios manifestada tanto en la creación como también cuando acompañó al pueblo de Israel en aquel tiempo, debe de inspirarnos a nosotros como su pueblo actual a que confiemos en Él. Ese mismo poder puede acompañarnos a usted y a mí. Él es fiel a su pacto. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles a su pacto o queremos mantenernos fieles a su pacto? Este estribillo que dice, porque para siempre es su misericordia, se repite 26 veces por cada uno de esos eventos. Ahí estuvo la misericordia de Dios. En el poder estuvo la misericordia de Dios. En el rescate estuvo la misericordia de Dios. El Salmo 136 y versículo 23 nos dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. En ese abatimiento en el que usted está luchando con algo en su corazón, una lucha quizá en su familia, en su trabajo, en la parte económica, se acuerda de nosotros el Señor. Claro, siempre debemos hacer y poner nuestra parte, pero Dios también entiende la imposibilidad muchas veces que tenemos nosotros de poder actuar y resolver las cosas, porque para siempre su misericordia ahí se puede extender ese brazo poderoso, un brazo extendido del Señor para salvación de sus hijos. De hecho, esa creencia de la misericordia que es perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica. Cada uno de esos eventos en los cuales grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron fe, ahí se mostró el brazo extendido del Señor, porque para siempre es su misericordia, y rescató, proveyó y dio sostén y fortaleza a quien lo necesitaba en ese momento. Y por último, el versículo 26 habla de una realidad del interés de Dios por todos los seres vivientes de este planeta, pues dice, el que da alimento a todo ser viviente. ¿Recuerda usted aquella comparación que hizo Cristo con respecto a las aves del cielo y el cuidado que tiene Dios para con nosotros? Bueno, Dios alimenta a las aves del cielo, también tiene cuidado de usted y de mí. Y por eso el 26 dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Esa es la súplica de David en el Salmo 51. Es un salmo que posiblemente usted ya lo ha leído. Ahí hay una gran enseñanza. ¿Por qué el salmista apela a la misericordia de Dios en este salmo? Bueno, usted y yo conocemos la historia de David cuando él falló no solo en adulterio, sino también mandó a matar a quien era el esposo de esta mujer. Así que David fue confrontado por un profeta de Dios y le reveló la maldad de su corazón. David reflexiona en este evento y lo único que puede hacer es caer arrodillado ante Dios, derramando su corazón en busca de la misericordia y el perdón de estos pecados
que los sentía bien arraigados de su ser, que le carcomían cada minuto de su vida, no podía avanzar en un aspecto espiritual, emocional, porque esa situación lo culpaba a él profundamente. Así que acude a Dios, quien es el único que le puede, como dice el versículo 1, tener piedad de él, conforme a la misericordia del Señor y conforme a la multitud de las piedades del Señor, borra mis rebeliones, dijo David. El rey entonces aquí apela a Dios para que no lo trate conforme a lo que merece. Imagínense usted si Dios nos tratara a nosotros de la forma en que nos merecemos, de la cantidad o por la cantidad de veces que le hemos fallado y de la forma que le hemos fallado. David entiende que él no merece el perdón, pero en la misericordia de Dios existe esa posibilidad que no es solamente la posibilidad del perdón, sino también la transformación del corazón. Por eso el perdón divino implica algo más que una proclamación de una inocencia legal. Ok, ya sos inocente, ya te perdono. Va más allá, produce un cambio en el corazón del ser humano, produce un cambio que alcanza lo más íntimo de los pensamientos, de las acciones de quien desea corregir y ser perdonado. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta allí quería llegar David. No solamente que Dios perdonara a un rey que había fallado y quedar exculpado ante el pueblo, ante sus acciones, y seguir su vida ya más tranquilo, ¿no? David quería y necesitaba una transformación del corazón. Quería que la palabra de Dios, el perdón de Dios penetrara hasta lo más profundo de su ser, para a partir de allí, hacia lo externo, existiera esa purificación del corazón y él sentir esa tranquilidad que solo el perdón de Dios puede hacer en nosotros. ¿Recuerda usted la historia con Nicodemo? Allí Jesús se presentó y le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ahí se presenta un diálogo, Nicodemo haciendo algunas preguntas y Jesús le respondía, es necesario nacer de nuevo. Una conversión del corazón es lo que usted y yo necesitamos para no solo pertenecer a la familia de Dios, no solo ser declarados inocentes de algo que definitivamente no teníamos cómo pagarlo, sino además una transformación de nuestros pensamientos, de nuestro carácter y de nuestro actuar. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esas tinieblas de las cuales el corazón parece naufragar muchas veces con las decisiones que tomamos, cuando viene la luz de Dios, ilumina y hace que el sendero sea claro, que usted y yo podamos ver el camino ahora que está trazado por la palabra de Dios. David pide una purificación de su corazón, dice el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y yo seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hacía referencia a aquellos hombres que eran contaminados por la lepra y debían ser purificados para poder pertenecer nuevamente al pueblo, pues ellos eran aislados. Eso era una semejanza al pecado que estaba haciendo aquí David. Él sentía el pecado como si fuese una lepra. La lepra no había nada que pudiera hacer la persona por sí mismo para poder limpiarse. Solo un milagro podía hacer la limpieza de esa enfermedad. Así también el milagro de la limpieza en nuestro corazón lo puede hacer Dios. Por eso David hace esa comparación. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Esa mancha del pecado la sentía arraigada en su ser. El Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice una petición que debemos hacerla nuestra, usted y yo. Dice, no me eches
de delante de ti. ¿Quién quiere estar en la presencia del Señor? Yo quiero estar en la presencia del Señor, pero si yo no cedo a que Él me purifique, o si yo insisto en mantenerme en esa conducta, en no buscar del perdón y la purificación, no podemos estar delante del Señor. Y aquí dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios gobierna nuestra mente, nuestras acciones, nuestro pensar. Él está pidiendo que ese Espíritu del Señor no se aparte de él, no lo quite porque lo necesita. El Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Únicamente la gracia divina podía aceptar ese corazón contrito y humillado. Acérquese usted a Dios con un corazón contrito y humillado, no solo buscando perdón, sino la transformación de su carácter, la transformación de su corazón. Si Dios pudo perdonar a David por ese adulterio, por ese engaño, también nos puede perdonar a nosotros en nuestras fallas. El Salmo también, el versículo 6 nos dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Allí en la intimidad de su casa, en su cuarto, cuando usted sufre, cuando usted reflexiona, cuando usted comprende, cuando el Espíritu Santo le toca el corazón, la palabra, leerla, usted se refleja allí en pecado, en lo que usted necesita, allí en la intimidad de en su sufrimiento, el Señor le da la misericordia cuando usted le pide su perdón con un corazón humilde y arrepentido. El Salmo 130 lleva como título Esperanza en que Jehová dará redención. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Aquí está la pregunta importante. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse si tú mirares a los pecados? Son tan grandes y graves los pecados propios y los del pueblo de Israel que estos pecados amenazan con separarlos de Dios para siempre. Las escrituras nos hablan acerca de los pecados que se guardan en registro para el día del juicio. Pecados que están perdonados, pero otros que no lo están. Porque en ese día, dice la palabra, que se abrirán los libros. Pero también hay un libro en el cual está su nombre y el mío, que permanece hasta que los libros sean revisados y entonces se decida si el nombre permanece, queda allí en el libro de la vida o si se borra. Por eso el salmista apela así al perdón de Dios para que entonces elimine los pecados que están en esos registros, que quede una marquita allí, perdonado. Para el día del juicio, los nombres de él y de su pueblo no queden borrados del libro de la vida. Aquí dice textualmente que el propósito de su ira, la de Dios, no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. La espera en Dios no es solo una espera pasiva, no es solo un simplemente esperar a ver qué sucede. Es una espera con esperanza. La palabra hebrea lekavot, que es traducida como esperar, puede significar también etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, los hijos de Dios somos llamados a esperar en el Señor con esperanza. Esa esperanza que el salmista tenía es una esperanza activa, sabiendo que aunque la noche es oscura, va a llegar la mañana
y va a ser una liberación divina. El Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. También el Salmo 37-34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En esta parte es muy importante entender que al pertenecer nosotros al libro de la vida, no somos parte de este grupo que será destruido, que le llama los pecadores. Inclusive dice, lo verás, verás cómo eso va a suceder. También podemos ver cómo la súplica personal del salmista se convierte en toda la súplica para su comunidad, para su congregación, para la iglesia a la que pertenece. 130, versículos 7 y 8 dice, espere Israel. Podemos decir aquí, espera iglesia en Dios, porque en Dios, en tu Señor, nuestro Dios, hay misericordia y abundante redención en él. Debemos de aprender también como iglesia a esperar en el Señor. Muchas veces queremos hacer cambios porque así creemos que deben de ser, pero se lo hemos llevado en oración a Dios, le hemos pedido que actúe en favor de su iglesia y no precipitarnos, quizá maltratar, decir algo que no iba bien. Es muy importante esperar en Jehová. Esperar en Jehová es una espera con esperanza. Recuerde eso. Como creyentes, formamos también parte de una comunidad cristiana, de una iglesia, por lo cual eso también va a impactar a nuestros hermanos que vamos a esperar activamente en Dios con una espera llena de esperanza. Entonces aquí la lección nos hace la siguiente observación para reflexionar. Señor, si miraras los pecados, ¿quién podrá subsistir? ¿Qué significa eso personalmente para usted? Si el Señor mirara los pecados, ¿cómo podríamos sostenernos? Bueno, en su misericordia encontramos el perdón, es la única forma. En su gracia encontramos redención. Alabemos a Dios porque es majestuoso y también es misericordioso. Los Salmos 113 y 123 se enfocan en este aspecto. Se alaba la majestad y la misericordia de Dios. La majestad del Señor entonces se revela por su grandeza, por la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono. Allí donde está Dios, en su trono, en el monte santo, en el monte de Sión. Allí desde ese lugar, Él nos mira y nos atiende. ¿Quién es como el Señor? Dice el Salmo 113:5. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y desde allá percibe todo lo que sucede en el mundo y personalmente, individualmente, a cada uno de nosotros? El 113:4 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Allá en las inalcanzables alturas donde habita el Señor, desde allá en su monte santo, dice entre comillas, Él se humilla al vernos a nosotros. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice otro salmo. Desde allá el Señor presta atención a cada uno de los detalles que usted y yo necesitamos. La misericordia del Señor se manifiesta en su disposición de intervenir en este mundo y de salvar a los necesitados, a los pobres en sus problemas. También es evidente, mis queridos, la mano generosa de Dios no está oculta a sus siervos. Usted y yo gozamos de grandes bendiciones. El Señor nos ha traído hasta aquí, nos ha cuidado, ha provisto. Muchas veces nos hemos visto en una premura grande y el Señor, por medio de personas que hasta ni imaginábamos, nos ha atendido y ha resuelto alguna situación difícil. También muchos descansan con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Allí habrá recompensa, pues Dios tiene el poder también de resucitarnos. Por eso, mis queridos, la grandeza y el cuidado de Dios, esto no puede discernirse plenamente, pues es algo asombroso.
trasciende a Dios. Y Dios es infinito, el conocimiento de Dios es infinito. No podemos entender esa misericordia de Dios en su plenitud. Podemos ver rayos de esa misericordia transformando nuestras vidas, haciendo de nuestro día días de esperanza en medio de un mundo que está oprimido. Así podemos experimentar de primera mano el poder soberano de Dios, pues Él interviene en pequeños detalles que muchas veces ni lo notamos usted y yo. Por eso Dios es exaltado y entonces manifiesta su grandeza al utilizar ese poder para auxiliar a los abatidos. Note que cuando Dios hace un milagro, cuando Dios despliega su poder, no es solo hacer alarde de eso, no es solo para que vean el poder de Dios. Siempre va acompañado de un auxilio de su pueblo. Dios va en auxilio de su pueblo y esos milagros que tienen que ser transformados allí, tienen que, pausa. Dios tiene que ir al auxilio de su pueblo y pues suceden esos milagros asombrosos, con mano extendida sacó al pueblo de Egipto, pero era para sacar al pueblo de Egipto de allí. Gloria a su nombre por ese gran poder y misericordia. Y de esta manera, la adoración está motivada no solamente en el énfasis de la magnificencia de Dios, sino también en su bondad. Y esta bondad se hizo también manifiesta por medio de Jesucristo, quien, no aferrándose a lo divino, se hizo hombre, se hizo siervo hasta la cruz. Allí vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Allí, mis queridos, en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios, porque para siempre su misericordia. Allí se plasmó el amor de Dios, la justicia y la misericordia se besaron, dice un salmo también. Esa misericordia de Dios en la persona de Cristo, en la humanidad y la divinidad de Cristo también, para salvación suya y mía. Por eso es importante meditar sobre la cruz, lo que allí sucedió en favor suyo y mío. Allí el salmista clamaba para que le perdonaran sus pecados, que ni mirara sus pecados porque eran tan grandes, su pecado era enorme, no había forma de ser acepto ante Dios. Por medio de Cristo, el salmista logró llegar hasta el trono de la gracia, por medio de la sangre del Cordero, el que ellos anhelaban en ese tiempo. En Cristo se cumplió y en Cristo usted y yo también, como ese salmista, clamaba por perdón y poder acercarse a Dios. Hoy lo podemos hacer por medio de la salvación que nos da Cristo. Es un regalo del cielo, es el don del cielo, Cristo Jesús. Que no nos olvidemos, usted ni yo, de los beneficios de Jehová, de la bendición de Jehová. En Salmo 103, el salmista se recuerda a sí mismo la importancia de bendecir el nombre de Jehová. El salmista sabe que de Jehová recibe grandes bendiciones, grandes beneficios. Salmo 103 dice, bendice, alma mía, bendice David a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La bendición de Jehová se puede manifestar en un crecimiento espiritual, en un crecimiento emocional, en una estabilidad financiera, en una prosperidad en cada una de nuestras labores que desempeñamos. Estas bendiciones pueden abarcar un gran espectro. Todo lo bueno, recuérdelo usted, viene de Dios. El Salmo 103, versículos 3 al 6 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias, te rescata del hoyo de tu vida y el que te corona de favores y misericordias. No solo te prospera, no solo Dios te bendice, sino que, como vimos anteriormente, te perdona las iniquidades, que no puedes hacer nada con ellas más que cargarlas y sufrirlas. Dios te perdona, pero también te sana esas dolencias, te permite empezar de nuevo. Dice que el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, espiritualmente, porque este cuerpo cada día se envejece, pero el espíritu se renueva como un águila. Así menciona la palabra. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva. Esto implica también un compromiso de que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Así lo hemos visto durante todo el estudio. Por eso el salmista quiere recordarse a sí mismo los beneficios de servir a Dios, de pertenecer a su pueblo, de ser llamado hijo de Dios, de confiar en el Señor, de guardar sus mandamientos, por supuesto, porque esa bendición de Dios se extiende además porque seguimos sus mandamientos, seguimos lo que nos ha pedido que debemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a la bondad de Dios? ¿Cómo el ser humano puede responder a esa bondad que es inmensurable, es inmerecida? ¿Cómo podemos nosotros responder a eso? Bueno, el Salmo 103, 1 y 2 nos empieza a dar allí la clave. En primer lugar, el salmista nos motiva a bendecir el nombre de Jehová. ¿Y cómo nosotros, seres pecadores, podemos bendecir el nombre de Jehová? Bueno, en la antigüedad, las personas pobres de recursos, pobres de espíritu, solían bendecir al rey para que en la prosperidad del reino ellos también pudieran recibir las bendiciones siendo parte del reino. Y en segundo lugar, es importante recordar todos los beneficios de pertenecer a ese reino, de el pacto que el rey ha hecho con nosotros, siendo que, pues sí, hemos fallado nosotros, pero la palabra de Dios, como lo hemos mencionado, es eterna, su palabra no falla y su pacto para con nosotros no va a fallar. Y ya para finalizar y con esta idea, esta reflexión en mente, podemos leer textualmente las palabras de la escritora Ellen White, que dice así: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. El deseo de todas las gentes, página 66. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos finalizado el estudio para esta semana. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a finalizar con una oración. Amante Padre, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias porque hemos visto el clamor de los salmistas, es nuestro clamor y queremos, oh Dios Padre, confiar en tus promesas, seguir adelante, Señor, porque sabemos que tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.